Muy buenos días, Miami. Muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 22 Mega TV. En el día de hoy queríamos abordar dos temas. Bueno, hay un tema que es obligadísimo abordarlo y que en el día de ayer no teníamos los elementos suficientes, pero en el día de hoy queremos echarle un vistazo al discurso que hizo el presidente Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos, donde en opinión de prácticamente todos los analistas, fue un discurso que, aunque lo leyó directamente del teleprompter, mostró otra faceta de Donald Trump. Hasta el punto que algunos analistas están diciendo que por qué Trump no se ajusta al teleprompter y por qué Trump no se deja conducir, que fue justamente lo que ocurrió. Realmente fue tal vez la mejor intervención del presidente de los Estados Unidos desde que tomó posesión al frente de la nueva administración. Voy a abordar este tema con el analista, el politólogo, máster en ciencias políticas, Julio M. Schilling, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado, Daniel, estar contigo. Me da la impresión de que Trump relanzó su administración. Ha tenido realmente una turbulencia, como diría un piloto, extraordinaria en los primeros días, y parece que está tratando de entrar por el redil. Sobre todo, el discurso, para serte sincero, es una reiteración de todos los puntos que él planteó en campaña. Sin embargo, lo dijo de otra manera, lo dijo de otra forma. Se vio más presidenciable al presidente de los Estados Unidos. Y tanto es así que las bolsas europeas en las últimas horas están cerrando al alza. O sea, le han dado un voto de confianza a la nueva administración norteamericana. Ahora, ¿hasta qué punto el señor Donald Trump podrá mantener esta conducta de estadista, que evidentemente trató de desarrollarla en esta presentación que hizo ante el Congreso? Por cierto, un televidente me preguntaba que si este era un informe del llamado Estado de la Unión. Bueno, no es el informe del Estado de la Unión. Cuando un presidente toma posesión, los primeros días, este primer discurso ante el Congreso no es un informe de su gestión, porque su gestión comienza, sino es un discurso que está programado para que él se dé a conocer ante el Congreso de los Estados Unidos y plantee sus principales objetivos. Primero, ¿qué te pareció el discurso? ¿Cómo tú lo viste? Mira, para alguien que ha defendido, o sea, defiende esta administración, siempre señalé que había una cuestión de estilo, o sea, que había que separar la sustancia y el estilo, y me parece que tal vez por primera vez, de verdad, este presidente se está proyectando con un estilo que me parece que, como tú bien señalaste, le da una tranquilidad necesaria mucho. Yo creo que transmitió lo mismo que ha estado diciendo, pero en un tono unificador, en un tono de invitar a los que tal vez no coinciden con él. Yo creo que ese es el tono que debería de mantener. El teleprompter, yo recuerdo un caso de un político británico que escuchó al presidente Reagan y se quedó sorprendido de ver cómo Reagan se había memorizado un discurso de 20 minutos. Y él le comentaba, pero ¿cómo es posible? Este hombre no tiene ni una falla. Y no se dio cuenta que dos cosas plásticas que estaban, que él no lo veía, eran teleprompter. Y yo creo que eso es bueno. Mira, un presidente tiene el tiempo muy medido. No tiene tiempo para estar, al menos en esta era, de estar memorizando discursos, y es hasta peligroso, en cierto sentido, tratar de improvisar. Sobre todo en el caso de Trump. Correcto. Si Trump evitara improvisar y evitar los tweets, sería otra persona. Correcto. Pero yo creo que hubo muchos aspectos en que tanto los demócratas como los republicanos pueden coincidir, o sea, la importancia de, en ciudades que tienen niveles de crímenes altos, donde hay altas cantidades de minorías, el alto desempleo, o sea, yo creo que hay un mensaje, y en la práctica podemos encontrar que va a encontrar tal vez oposición dentro de su partido y va a encontrar apoyo dentro de personas del Partido Demócrata. Vamos a la sustancia, porque en la forma, evidentemente Trump quedó bien, pero vamos a la sustancia de lo planteado. Nada nuevo, todo lo que había anunciado en campaña lo reiteró con otro estilo, sencillamente. Pero ocurrió algo ese mismo día, ocurrió algo interesante que demuestra que hay un doble rasero. Desde mi punto de vista y desde cualquier punto de vista, ese mismo día del discurso ante el Congreso, Trump invitó a los presentadores más importantes de las televisiones nacionales del país a un almuerzo en la propia Casa Blanca. Y allí planteó la posibilidad de una reforma migratoria para darle solución a millones de indocumentados que están ilegales acá. Hasta el punto que los principales periodistas de las cadenas comenzaron inmediatamente a transmitir como noticia de última hora lo que era un cambio por completo de la política de Donald Trump. Y hubo esperanzas abiertas
en cuanto a los inmigrantes llamados ilegales, de que podían tener una solución y que no serían totalmente deportados, sino que se estudiaría realmente la posibilidad de una reforma migratoria que, aunque no le diera paso a la ciudadanía, sí le daba permanencia en el país. Esto fue en el almuerzo. Incluso hubo funcionarios de la Casa Blanca que apoyaron este punto de vista. En la intervención de Donald Trump no hubo tal. Se le hizo un guiño a la inmigración. Y lo otro que planteó Donald Trump, literalmente, fue que para entrar en este país había que ser financieramente viable. O sea, no podía llegar una persona desheredada por completo a tratar de insertarse en la vida norteamericana sin poder aspirar a ser clase media en un momento determinado. O sea que eso echa por tierra lo que horas antes dijo en el propio almuerzo. ¿A cuál Donald Trump debo creerle? ¿Al del almuerzo o al del discurso ante el Congreso? A los dos. Y te voy a decir por qué. El presidente Trump no es político, sin embargo sí posee un don político extraordinario. Yo creo que él entendió perfectamente el pulso, no solo de la mayoría de la sociedad norteamericana, sino podría decir en muchos de los países, particularmente en Europa, con respecto a la inmigración que es entendido como contrario a los intereses de la nación. En el caso de Europa es la misma radical, que yo creo que cada vez que uno ve un video de manifestaciones haciendo una apología para ISIS, por ejemplo, en ciudades como Londres, es chocante y eso se quiere evitar en los Estados Unidos. Yo creo que el presidente Trump tiene que mantener una retórica muy de rendición de cuenta en cuanto a la inmigración, pero a la misma vez él ha dado indicios en un ejemplo como el que tú mencionaste del almuerzo, donde yo vaticino que él va a tener una reforma inmigratoria integradora, tal vez no tan grande como la que tuvo el presidente Reagan de amnistía, pero sí lo va a tener, pero primero, hasta que no tenga la frontera con algo que él puede demostrar que él está cumpliendo con ese cometido de darle seguridad a la frontera sur. Sí creo que eso forma parte. Recuerda que muchas veces en la campaña se habló de deportaciones masivas llegando a la Casa Blanca, citó a Eisenhower que había deportado un gran número de personas. Eso no está ocurriendo. O sea, él está usando procedimientos que ya estaban en cursos previos y le está anunciando como en cierto sentido victorias de él que él anunció para sacar inmigrantes ilegales. Pero la realidad es que el curso ha seguido prácticamente igual, pero lo está usando para su propósito de popularidad. Bueno, indiscutiblemente, Chile, necesitamos una reforma migratoria. Y este es el momento para que la actual administración pueda hacerlo, porque tiene a la Cámara y tiene al Senado a su favor. O sea, ahora no hay justificación alguna para que los republicanos no logren llegar a una reforma migratoria, sea la que sea, pero no debe haber ningún tipo de obstáculo. Correcto, y él está haciendo un gran esfuerzo, mucho más que otros presidentes republicanos del pasado, en abrir la puerta del partido, si se quiere llamar partido republicano, porque más bien es un movimiento, lo que él lo inicia desde el Partido Demócrata, pero es un movimiento que él está invitando a afroamericanos y a latinos para que participen. Y una forma muy efectiva de precisamente incorporar a esos latinos es por medio de una reforma de inmigración integradora, que creo que lo va a proponer una vez que tenga la frontera sur protegida. El muro hecho, que ya dijo que lo iba a construir de inmediato. Correcto. Y de deportar determinadas personas que yo creo que los propios latinos acá no tienen problemas con que se vayan. No me refiero a personas que tienen problemas de tráfico, sino criminales que realmente, o sea, han cometido crímenes que tal vez muchos de ellos están tal vez en cárcel y están es un costo a la sociedad norteamericana que sería mucho más fácil sacarlo de acá. Chile, tengo que irnos a la pausa, vamos a cumplimentar con nuestros sponsors, pero cuando regresemos quería referirme a lo que me da la impresión de que Donald Trump está negado a aceptar, que es la globalización. O sea, él piensa en su fuero interno que sencillamente hay que olvidarse del mundo y pensar solamente en Estados Unidos. Y lo dijo literalmente así. Dijo, compren americano y contraten a americanos. Esto significaría que en política exterior cierra sencillamente las puertas a la llamada globalización y esto causaría un cisma realmente en el comercio mundial,
que va mucho más allá de nuestras fronteras. Lo otro que pienso es que Donald Trump no es el presidente solamente de los Estados Unidos. Él dijo, yo no trabajo para el mundo, sino trabajo para los americanos. Voy a repetir exactamente lo que dijo. Mi trabajo no es representar al mundo, mi trabajo es representar a Estados Unidos. Creo que se equivoca en eso, porque el presidente de los Estados Unidos es el presidente del país líder del mundo y por lo tanto también es un líder internacional. ¿Me respondes a la pausa esta apreciación para ver si estoy yo en desorden con esto? Muchísimas gracias amigos por mantener la sintonía con el contacto a través del canal 22 Mega TV. Antes de ir a la pausa estoy conversando con el analista político Julio Mechilin a propósito del discurso que hizo el actual presidente norteamericano Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Y yo me refería a que Donald Trump está pensando más hacia adentro de los Estados Unidos que hacia el exterior. Algunas personas piensan que esta es una política correcta. Él dijo que él representaba solamente a los norteamericanos y que no tenía por qué trabajar para el mundo. Pero en realidad vivimos en un mundo globalizado, que hasta el momento ha funcionado, y que el mundo globalizado, por otra parte, pues traza un camino importantísimo de desarrollo, de intercambio y sobre todo de paz en este planeta en el cual vivimos. Por eso mi pregunta, Julio, era si te parece bien que la economía norteamericana se centre bajo estos preceptos y premisas: contrata americanos y compra americanos, única y exclusivamente. ¿Te parece esto correcto? Mira, yo creo que hay dos cosas que tenemos que entender. Curiosamente, este presidente se ha rodeado de, si miramos su gabinete completo, no son personas que creen en una aislación, no sé, de estar aislados, no son personas con una visión de tener un protagonismo en el mundo. Muchos de ellos son militares que entienden muy bien el papel de importancia de tener una hegemonía sobre el mundo, que la presencia de los Estados Unidos, sin lugar a duda, en ese sentido es importante. Pero el mensaje que yo creo que él está tratando de decir en cuanto al argumento económico es que en los países del primer mundo, y los Estados Unidos no es la excepción en eso, pero bueno, él se está dirigiendo específicamente a los Estados Unidos, la clase trabajadora sin un título universitario, desde a partir de, podemos decir, particularmente de los 90 hacia acá, ha sentido una pérdida, un traslado de riqueza en términos de trabajos buenos hacia países como China, India, o sea, son trabajos que no se han reemplazado, o sea, son personas que muchas veces, si era uno solo el que trabajaba, ahora tienen que ser dos. Entonces, él busca cambiar ese orden sin dejar de abandonar el sistema. Por ejemplo, él usó el ejemplo de las motocicletas Harley Davidson, ¿verdad? Que en algunos países tienen un arancel del 100% para entrar a esas motocicletas. Sin embargo, motocicletas de esos países entran aquí sin problema. Yo creo que él quiere tener unas reglas para, si se va a poner esos aranceles a productos norteamericanos, pues que también los Estados Unidos le va a poner aranceles a ellos. Pero sin duda es un mensaje, es innegable de poner una prioridad, aún entendiendo que a lo mejor el consumidor norteamericano va a tener que pagar más por los productos, pero el enfoque es que a largo plazo esa subida en tal vez determinados productos de consumidores va a ser recompensado por trabajos que pagan mejor, que va a ser para obreros norteamericanos, y que ese obrero norteamericano, ganando más dinero, va a poder gastarlo. Y le está hablando directamente a la clase media, le está hablando de la clase media para abajo, porque sin duda ejecutivos de empresas grandes les ha venido muy bien la división internacional de labor, que es en efecto lo que representa la... Bueno, el presidente en el discurso, sobre todo al final de su discurso, comenzó a diseñar un mundo extraordinariamente feliz, y un mundo norteamericano donde realmente no va a haber ningún tipo de obstáculos para que el hombre se sienta feliz económicamente, socialmente, espiritualmente. Pienso que eso es parte del discurso político. Eso, yo le llamo a eso pintar el paisaje. Realmente son esperanzas, se venden esperanzas incumplibles en prácticamente el 90% de ese momento idílico que él planteó.
Pero bueno, ese fue el final del discurso, donde tuvo inspiraciones poéticas. Pero antes de llegar a ese momento, se refirió al Obamacare. Cuando yo comencé este segmento contigo, planteaba de un doble discurso, un doble rasero. Un discurso para algunas personas y otro discurso para otras personas. Con el Obamacare ocurrió lo mismo. Hace algunas semanas, el propio presidente de los Estados Unidos dijo que el problema era rescatar lo que era positivo del Obamacare y que había que hacer una transición en el plan de salud en los Estados Unidos. En el Congreso, ante el Congreso, utilizó palabras más duras. Dijo que había que revocarlo y que había que sustituirlo y que había que reemplazarlo por completo. Te hago de nuevo la pregunta, ¿a quién le creo? ¿Al Donald Trump de la transición en el Obamacare o al Donald Trump que quiere echar por tierra el Obamacare? Es el mismo, Daniel. Lo que pasa es que realmente es un no político, muy político, que sabe lo que está diciendo. Mira, cuando él se refirió al seguro... Hay un nivel de confusión, eso que está diciendo es terrible. Pero fíjate, él, y esto ha escapado mucho de los censores, incluso de los críticos de él y de los analistas, porque él mencionó que el nuevo sistema que las cuotas se van a subsidiar con créditos de impuestos, que es la esencia del seguro de la reforma sanitaria, o sea, el conocido Obamacare. O sea, que son compañías de seguros privadas y el gran factor es que hay un subsidio federal. Él reiteró que eso se va a mantener. Él quiere introducir mecanismos de más alternativa, tal vez quitarle un poco de poder al gobierno, particularmente la regulación de que las personas tienen que mandar determinadas cosas, que no hay una disciplina en la sociedad para hacerlo, pero él usó el término de utilizando créditos federales en subsidio. En otras palabras, eso es en la esencia, es lo que más en sí fortalece el Obamacare. Él lo va a reformar, él lo va a retener, pero la retórica que usa, sin lugar a duda, es porque él necesita el gran voto de su partido. Yo creo que aquí hay que, de nuevo, separar la retórica. Él le va a dar al nuevo producto elementos de lo que algunos quieren, cuentas de ahorro particulares, etcétera, etcétera. Él habló de darle mayor asistencia a los estados en cuanto al Medicaid. Esto es otro lenguaje de decir, los vamos a ayudar para que personas que ahora están en Obamacare con altos subsidios que puedan pasar a Medicaid. Lo dices en otra forma, lo deja por debajo de los radares tal vez, pero cuando él utilizó que se van a usar créditos de impuestos para ayudar a pagar el costo del seguro, él está preservando la esencia del Obamacare. Él lo quitará el nombre, será un Trumpcare, pero sin duda ya lo bautizaste así, un Trumpcare. Pero el principio de la cobertura universal está aquí para quedarse. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, tenía otro tema con relación a Cuba, vamos a tener que dejarlo para otro día, pero en 30 segundos, del 1 al 10, ¿qué calificación tú le darías a la intervención del presidente ante el Congreso, teniendo en cuenta los elementos que hemos manejado en el día de hoy? Del 1 al 10, ¿qué calificación? Yo creo que su discurso le daría un 9, por no darle un 10, y yo creo que el modelo que él quiere instituir va a tener cambios que ni él mismo lo ha mencionado, y eso es un mundo globalizado donde las dictaduras que ahora participan en esas reglas van a quedar excluidas. China, Vietnam, determinados países que se han beneficiado enormemente utilizando el mercado para fortalecer sus economías y establecen una equivalencia que a mi juicio a la democracia le hace un daño. Él no ha mencionado esto no es parte de su discurso, pero eso yo creo que es un beneficio secundario que a la democracia le viene bien. No consigo la economía norteamericana aislando a China, que es su gran proveedor, pero en fin, habría que darle justamente la posibilidad al presidente de los Estados Unidos, sobre todo que siga leyendo el teleprompter, que le fue bastante bien. Muy bien. Ahora tendría que eliminar los tweets, que no es presidenciable tratar al mundo y al país a través de tweets. Realmente no tiene esa majestad del poder tan reclamada por un presidente, sobre todo de esta nación. Le tiene que esconder el teléfono. Hay que escondérselo. Muchísimas gracias, mi querido amigo Chili, por estar con nosotros en el día de hoy. Que tengas un buen fin de semana. Gracias.